¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos al escrutinio bíblico de este día. Hoy es el 11 de julio. Mis hermanos, hoy estaremos dando lectura al libro de Primero de Crónicas, que nos habla del comienzo del reinado de David. El rey David fue uno de los siervos más fieles del Señor, y logró unir al pueblo de Israel como nunca antes. Todo esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Emprendamos nuestro viaje espiritual de hoy abriendo nuestra Biblia a Primero de Crónicas, los capítulos 11 y 12 al versículo 18. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 28, los versículos 1 al 31, Salmos 9, del 1 al 12, y Proverbios 19, del 1 al 3, de la Biblia de las Américas. Comienzo del reinado de David. Entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón, y dijeron: He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacabas y el que volvías a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús, y estaban allí los jebuseos, habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David capturó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero hiera a un jebuseo será jefe y capitán. Y Joab, hijo de Sarvia, subió primero, y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza, por tanto fue llamada la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde el Nilo hasta la muralla circundante, y Joab reparó el resto de la ciudad. David se engrandecía cada vez más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Y estos constituyen la lista de los valientes que tenía David: Jesobeam, hijo de Acmoni, jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Él era uno de los 3 valientes. Él estaba con David en Pasadamín, cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla, y había una parcela llena de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos, y se apostaron en medio de la parcela, y la defendieron e hirieron a los filisteos, y el Señor los salvó con una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes a la roca donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, y dijo: Lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas, porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes.
Y Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30, y blandió su lanza contra 300 y los mató. Y él tuvo tanto renombre como los 3. De los 30 en el segundo grupo, él fue el más distinguido y llegó a ser capitán de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura. Y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor. Pero Benaía descendió a él con un palo, y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. He aquí, fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia. Y los valientes de los ejércitos fueron Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Elés Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita, Sibecai Usatita, Hilal Ahoita, Maarai Netofatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gibeá de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Urai de los arroyos de Gaás, Abiel Arbatita, Asmavet Barumita, Eliaba Saalbonita, los hijos de Asem Gisonita, Jonatán, hijo de Saje Aratita, Ayam, hijo de Sacar Aratita, Elifal, hijo de Ur, Efer Meguratita, Ahías Pelonita, Esro Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mib'ar, hijo de Agrai, Selec Amonita, Naarai Beorotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira Itrita, Gareb Itrita, Urías Eteo, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él, Anán, hijo de Maaca, y Josafat Mitnita, Usías Astarotita, Sama y Jeiel, hijos de Otam Aroerita, Gedaiel, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel Maavita, Erebai, y Josabía, hijos de Elanam, Itma Moabita, Eliel, Obed, y Jaziel, Mesobaita. Y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ahiser, después Joás, hijos de Simea Gibeatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asbavet, Beraca y Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, hombre valiente entre los 30 y jefe de los 30, después Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josamad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arofita, Elcana, Isaías, Azarreel, Joeser, Jasobeam, Coreitas, y Joela, y Jebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Eser fue el primero, Obadías el segundo,
Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Bacbanai el undécimo. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor por 1000. Estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes, cuando inundaba todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza. Y salió David a su encuentro, y les habló diciendo: Si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si venís para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: Tuyo somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo. En el libro de Hechos, el capítulo 28, los versículos 1 al 31 del Nuevo Testamento. Pablo en Malta. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: Sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego, y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse, o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato, y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer, y decían que era un dios. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él, y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba.
Y aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. Salmos 9, del 1 al 12. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, proclamad entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Proverbios 19, del 1 al 3. Mejor es el pobre que anda en su integridad
que el de labios perversos y necio. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. Mis hermanos dicen que hoy día algunas personas esperan que la puerta de la oportunidad se abra con un control remoto. Dios nos brinda la oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesucristo, pero no es fácil cuando no aceptamos al Señor y seguimos el camino recto que Él nos pide. Él nos dará la fortaleza espiritual cuando invocamos su nombre y reconocemos que Él es nuestro Salvador y Redentor. Les habló Manuel. Esperamos contar con su atención mañana si el Señor lo permite. Hasta entonces, que Dios le bendiga.